Hola, ¿cómo están? Bueno, eh, van a tener una clase anterior a esta que tiene que ver con los temas similares en cuanto al conjunto de vivienda que tratamos a partir de ahora en cuanto a la organización y el armado. La clase anterior, que va a estar subida, que es primera parte, hizo referencia a un poco algunas ideas en relación a los proyectos que vamos a trabajar ahora. Yo soy Victoria Buenaga, por las dudas, por si no me conocen, nos hemos visto en algunas correcciones de segundo, pero bueno, quizás algunos todavía no. Así que bueno, voy a dejar esta clase, les voy a compartir eh, algunas diapositivas. Como les dije, la primer clase hizo referencia al contexto general sobre el que vamos a trabajar ahora, y en esta específicamente vamos a ver las estrategias de organización y armado de 5 referentes. En ese sentido, vamos a ir muchas veces de la unidad de vivienda mínima o células, llamada también de esa manera, a la unidad tipológica, o de la unidad tipológica a la célula. Es importante también relacionar en la primera parte de la clase yo hacía como una referencia a en qué momento, esta pregunta, en qué momento estábamos situados en el proceso proyectual. Eran las etapas de las ideas, que ustedes están de alguna manera saliendo de esa etapa de las ideas para entrar en la etapa de organización y armado. Esto me interesa que ustedes se sitúen en el momento tanto de la formación disciplinar. En la primera clase veíamos que esto se asociaba y se integraban los contenidos de las otras materias que están teniendo, independientemente de que entendemos el contexto, que no es un contexto de un trimestre normal, pero bueno, eso ya lo habrán escuchado casi todos los docentes. Entonces, bueno, quería en este momento hacer énfasis en qué implica esta etapa en el proceso del proyecto de la organización y el armado. En la etapa de organización y armado, como primera cosa, el hecho de ir reconociendo determinadas estrategias operativas, ir poniéndolas como en proyecto, y descubrir que todo el sistema vivienda en sí está compuesto por varios subsistemas, que en este caso esta plantillita o esta barra que puso al costado habla del sistema de movimientos, habla de las distribuciones, la estructura, la modulación y los contactos. Ustedes pueden armar una clasificación propia que los incluya, que complemente con algún otro subsistema que ustedes identifican como importante en el recorrido que vienen haciendo en términos de proyecto de vivienda. Entonces, ustedes iniciaron la etapa de ideas, transitan en este momento la organización y el armado de 6 viviendas, y esto les va a permitir ir descubriendo y definiendo estrategias específicas para los diversos subsistemas, que es una manera de integrar y de entender la vivienda, el conjunto como un todo integrado, un todo único, que cada decisión involucra al resto de las partes. También se van a ir dando cuenta de que es un momento de evolución de la idea, que implica cierta rigurosidad en las dimensiones, en cada, sí, cada pauta de diseño que ustedes vayan volcando, por ejemplo, la modulación. eh, Entender todas estas cuestiones a la vez les va a permitir que progrese su proyecto. Entonces, bueno, lo entendemos como un sistema de relaciones. Cada unidad de vivienda va a tener relación con otra unidad de vivienda, y a su vez todas estas van a tener relación con el espacio de asociación, que lo veíamos en la primera parte, colectiva del conjunto, la importancia que tiene el lugar de las relaciones, donde se da la vida en comunidad, que son espacios que no siempre están dados.
¿sí? Particularmente en este conjunto, ¿sí? El conjunto de Cribos en La Plata, en calle 8 y diagonal 111, ahí está mal indicada el número de diagonal, pero bueno, esta es una idea de espacio público compartido con la que el proyecto va a trabajar, creo que ustedes lo analizaron. Esta idea de espacio público compartido de Cribos García implica la reconsideración y el repensar la manzana tradicional de la ciudad de La Plata a escala urbana. Quizás lo que nos interesa en este caso es cómo esa especie de calle interna longitudinal, que está marcado con una flecha en amarillo, va a conectar a manera de pasaje. Algunos autores no lo consideran como un pasaje en sí mismo, sino como un espacio común al cual se le accede desde dos calles, como es la Diagonal y la calle 8, y sí es importante cómo el conjunto y cada una de las unidades de vivienda va a estar apoyando esa decisión inicial, ¿sí? De esta idea de calle interna, o espacio público, semipúblico interno. Nosotros vamos a recordar esta situación, bueno, digo recordar porque quizás ya lo han analizado, pero de estos dos volúmenes que puentean, que son los que justamente permiten una escala, permiten esta, y me remito a la clase anterior, el tema de la gradación espacial, cómo viene diseñada por estos dos volúmenes que atraviesan a manera de puente y que van a conectar estos dos cuerpos principales, ¿sí? El que se da por acá y el que se da por acá, y van a permitir esa escala, una escala mucho más doméstica, acotada, a partir de manejar la altura de esos puentes, ¿sí? En un caso se va a puentear con un volumen de 2 niveles y en el otro caso con un volumen de 1 nivel. Esto además va a relacionarse a que está pensando en el diseño del asoleamiento determinado de esa calle interna, ese espacio, y en el caso que maneja, que define una doble altura, tiene que ver con eso, con una incidencia de los rayos solares que es importante a la hora del proyecto. En el caso de la planta baja, bueno, más allá, acá vamos a ver otra vez la calle, la ubicación de los volúmenes recostados con las dos medianeras preexistentes que se encuentran, y están además alineados esos volúmenes, ¿sí? Van longitudinalmente en el sentido de la calle, eso también es una pauta de diseño importante. Recordemos que esta ubicación de ambos volúmenes permite este espacio recorrible, ¿sí? Vuelvo a insistir en que es un espacio de encuentro, de rescate para la vida colectiva, ¿sí? Actividades como el esparcimiento, la charla, y como además está argumentado desde el proyecto, desde la decisión del proyecto, es que va a localizar y a densificar esa planta cero para que viva justamente de esas situaciones de acceso que se dan a partir de este recorrido lineal. En algún caso, cada dos casas, un acceso lo va a tener para dos casas, para dos casas, y en el otro caso para una vivienda. Además, desde esta calle interna se distribuyen los núcleos verticales los cuales van a llevar a las viviendas del primer nivel. En este primer nivel, los núcleos verticales se combinan, en algún caso, vamos a ver si se ve la flechita, en este caso va a funcionar igual que viene de planta baja, y en este caso este núcleo vertical se va a combinar con una calle corredor en sentido horizontal o circulación horizontal que le permite acceder a otras viviendas. Quizás este sistema de corredor es más para un conjunto de viviendas de una densidad que la van a ver en tercero, pero bueno, está bueno plantearlo como apertura para cuando vayan a tercero, y también pensar que existe esa posibilidad también de calle corredor para las viviendas que ustedes plantean.
Eso les permite llevar la vivienda a 2 niveles, establecer relaciones espaciales de doble altura interiores en la propia unidad de vivienda o célula, siempre llamamos de las dos maneras. Bueno, ¿qué permite esta circulación, que es fundamental también? ¿Qué le permite a la vivienda esta circulación? Tener la posibilidad de abrirse a ambas caras. En este caso se ve un muro lleno, pero podríamos pensar que este lado, independientemente que está, no se ve tan privado porque le pasa una circulación, pero que podría tener una doble orientación en aspectos de ventilación cruzada, lo mejora, es eficiencia energética, eh, de la que hablamos también en el caso anterior, sí, esta idea de los sistemas pasivos de diseño, y es una estrategia menor, pero que es importante en los conjuntos de vivienda, y también la doble visual, ¿no? El poder tener esa posibilidad de relación interior-exterior. Si vamos a la vivienda en sí, vemos que las células o las unidades de vivienda se organizan a partir de el apareado siempre y el apilado, el apilamiento y el apareamiento de baños y cocinas. Fíjense que las estrategias de apareamiento y apilamiento no solo involucran a la unidad de vivienda, fíjense que acá estamos a escala de la unidad de vivienda, sino también al conjunto, que es cuando la unidad de vivienda se aparea o se apila con otra unidad de vivienda. Entonces, bueno, me parece importante destacar eso, y también una ventaja por sobre la otra vivienda, una ventaja que va a tener esta vivienda por sobre la otra vivienda. Y tiene que ver con la circulación interna de la vivienda, que el acceso define, y es importantísimo pensarlo en términos de cómo después se va a dar la circulación interna a la vivienda. En este caso, fíjense que el acceso está ubicado en un sector donde hacia un lado, que es lo gris, tenemos la parte social, hacia un lado tenemos lo azul, que es la parte privada de la vivienda, y hacia el otro lado la parte de servicios en verde, que no se da de la misma manera cuando en esta vivienda el acceso está equidistante casi, y partiría en dos, dividiría la zona social de la vivienda. Entonces también eso es importante. Fíjense que, bueno, de acuerdo a la ubicación del acceso se define el diseño interno de la vivienda. El reconocimiento de esas situaciones está buenísimo que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, creo que en esta diapo nada más. Volvemos a repetir o reiterar la búsqueda que todas las viviendas también en este conjunto intenta que tengan similares condiciones de asoleamiento, ventilación cruzada, y bueno, enfatizada por esta situación de puenteo. Asimismo también la escala doméstica es llevada a cada uno de los accesos a la vivienda a partir de encontrarse con 3 escalones para acceder, acotar la escala de altura. Fíjense que tenemos una escala determinada en el pasaje que seguramente no es del mismo nivel, como veíamos, fíjense acá, el doble nivel que maneja, el nivel que maneja, y un acotamiento a partir de esos planos de escalones para cada uno de los accesos de la vivienda. En el caso de estas viviendas en trama, y por qué nos interesa este ejemplo, Juan también lo presentó en la clase de él de las ideas en la primera, tiene que ver con las distintas formas de agrupamiento y las posibilidades y la combinación de las mismas hablan de que insistimos en no entender a un usuario de una manera homogénea. Eso en la clase anterior mía está bastante desarrollado, asociado a cuestiones programáticas, a cuestiones de calidades espaciales. Pero bueno, fíjense que pasamos de un conjunto de viviendas organizado a partir de una calle interna,
longitudinal y con un sentido determinado que va a coser otras dos calles urbanas, en este caso es totalmente distinto. También tiene que ver el clima, ¿no? Estamos en Cádiz, donde hay un tema importante de resguardo, protección, y como de cada una del conjunto en cuestiones climáticas, y también en términos de privacidades. Entonces, este es un conjunto que se va a compactar, este agrupamiento se da a partir de una compactación, y el giro de esta especie no sé, de volúmenes va a permitir una plaza de conjunto. Fíjense que el espacio colectivo siempre está presente en, en los conjuntos, en los agrupamientos, si bien estas es una mayor cantidad de viviendas. El giro, entonces, que es una estrategia, una operación de diseño, va a permitir generar esa plaza y el espacio de encuentro. También es importante que esos bordes, entender, y volvemos a lo anterior, entender por qué está definida esta compactación, y está organizada internamente a partir de calles. Esto también es importante. No es que se da una amalgama de unidades de vivienda sin pensar en sus bordes, ¿sí? Con qué limita cada una de ellas. Entonces, en ese sentido, creo que también es importante pensarlo en términos organizativos de la planta. Fíjense que acá también en corte, ese conjunto va a tener un recorte de la volumetría que está relacionado a los vientos costeros y a la orientación fundamentalmente. Bien, a ver algo más. Bueno. En este caso vemos que lo que veíamos en corte, ahora lo vemos en fachada, ¿no? Cómo la fachada está pensada en términos de orientación y organización de planta, y los bordes que definen esa plaza van a tener un ritmo constante, una alineación, que es lo que permite generar uno de los bordes de la plaza, también con una altura que le da una escala determinada a esa plaza. Fíjense que la escala de la plaza, ahora vamos a ver, no va a ser la escala del patio interno de una de las viviendas. Entonces, también eso es importante, o sea, con qué elementos nosotros vamos a definir los bordes de una plaza que necesita una escala de agrupamiento, a diferencia de un patio interno que necesita una escala mucho más doméstica, ¿sí? Ahí intervienen las proporciones, las dimensiones, las alturas, es fundamental el reconocimiento. Esto se puede estudiar en maqueta, ¿sí? Para ustedes, en maqueta de estudio, tener una maqueta de la unidad de vivienda a una escala, probar cuestiones en esa escala, tener otra maqueta del agrupamiento de las 6 viviendas, probar cómo funciona esa escala. Bien, acá vemos la vivienda en sí misma, ¿sí? Que van a estar, en este caso, apareadas por los patios. Vamos a ver, van a estar, perdón, van a estar en algún caso apareadas, y en otros van a tener un ritmo que es un ritmo de lleno y vacío, que el patio es lo que le da esa posibilidad. Bueno, acá lo que podemos decir otra vez es la zonificación, la parte social, la parte privada, cómo esto además se apila o busca un lugar que le va a permitir el apilamiento, y también cómo esta vivienda que en planta baja tiene esta superficie se recorta en planta alta para lograr justamente elevar a 2 niveles para configurar ese perfil urbano que veíamos, ¿sí? Que le da la escala a la plaza. Bien. Paneles de cierre, esto es importante, vuelvo a la clase, a la primera parte de la clase, donde los dispositivos juegan un rol fundamental, tanto con cuestiones relacionadas a la climatización, como con cuestiones relacionadas a la privatización y a las gradaciones espaciales, ¿sí? Estos paneles de cierre permiten la conexión con la vida vecinal, esta es una de las calles que vemos,
y tanto como la privatización y el uso de este patio interno propio de la vivienda totalmente privado. Recordemos también las casas de Mies, como en el caso de Mies, esto que acá es un plano móvil que se desplaza, en el caso de Mies eran los muros los que definían esas situaciones de patio interior, y se daba un esponjamiento con la ciudad a partir de los llenos y vacíos, que no se interconectaban. Bueno, vemos un poquito más cómo es el uso de esa situación, también los espejos de agua que colaboran seguramente en cuestiones de la rigurosidad del clima. Acá nos vamos a ir a Holanda, las obras están ordenadas cronológicamente, y bueno, y quizás acá ustedes digan, bueno, ¿y por qué aparecen algunas viviendas o algunos conjuntos de vivienda que nada tienen que ver con nuestras situaciones? Y lo cierto es que no va a suceder que cada uno de los conjuntos de vivienda que estemos presentando cumpla todas las expectativas de proyecto de ustedes, sino que de cada uno de ellos vamos a ir pensando y reflexionando sobre algunas de las variables. En algunos casos la presencia de la variable, no sé, por ejemplo el esponjamiento en las casas de Mies va a estar muy relacionada a cómo pensar una vivienda que de lo unifamiliar va a pasar al agrupado. En el caso del conjunto anterior de Cribos, vemos la definición de cómo un elemento, como una calle lineal, va a definir cuestiones en todo sentido, ¿no? De proyectos espaciales, de lograr diferentes escalas y de densidades y programáticas. Programáticamente también lo define. En este caso, esta casa la pongo, es una casa doble, digamos, muy compleja, pero que bueno, y que parecería un rompecabezas, pero me parece que puede hacerlos pensar un poquito en términos de espacialidades, fundamentalmente, y por eso la pongo también, lo tomo como una exploración proyectual. No me Quizás no me interioricé de cómo fue la vida finalmente del usuario en esta casa doble, pero bueno, en principio entenderlo también en otro contexto, un contexto del poco espacio con el que cuentan, por ejemplo en Holanda, para vivienda, entonces es el aprovechamiento al máximo de una parcela pequeña, pero con un grado de espacialidad altísimo. Entonces, se va a pensar en un prisma de cristal y madera, fundamentalmente. Fíjense que las ideas sobre la materialidad están presentes desde el inicio, y va a trabajar ese contraste entre el cristal o el vidrio y unos contrachapados oscuros para lograr cuestiones de privacidad. La madera la van a ver en los interiores, que bueno, justamente seguramente está buscada por un tema de calidad espacial. Vemos acá que uno, ante este espacio, imagínense esto en metros cúbicos, y eso es otro de los temas, pensar la vivienda en metro cúbico y no en metro cuadrado. No estamos hablando de una organización de metros cuadrados o una planilla, como decía anterior, de cuántos metros cuadrados necesito para cada una de las partes de la vivienda, y la voy organizando en planta en un mismo nivel, ¿sí? en la bidimensión, sino que esta casa está como explotado el tema de la espacialidad desde el entender una vivienda en metros cúbicos, estrictamente. Por eso digo, manejar la maqueta es fundamental en este momento para encontrar justamente esa posibilidad y esa exploración de las diferentes espacialidades. Entonces, vuelvo, uno podría ver este volumen con el que se encuentra vacío y decir, lo parto al medio, una casa para un lado, una casa para el otro, pero en esta exploración y en esta reflexión sobre las cuestiones espaciales, MBRDB va a trabajar
cómo cada una de las plantas, y acá vemos la gris, cede o recupera superficie del espacio de la otra vivienda, ¿sí? Es un volumen que tiene poca profundidad, tiene 8 metros, y que explora todo el tiempo esa situación, de cómo le quito espacio a la otra parte, a la amarilla, y cómo le doy, ¿sí? Fíjense que esta, esta pared casi medianera, la vamos a ver, es una pared de hormigón, además es estructural, es la que va a ir generando ese tipo de operación o estrategia de sustracción y adición. Acá la vemos mejor. Las plantas, esta sería la composición, esta es toda una vivienda y esta es toda la otra vivienda. Acá lo vemos, esta es la pared medianera que yo les decía. Fíjense que hay toda una exploración de cómo se encastra, cómo se intersecta. En general no es el mejor caso para aprender apareamiento y apilamiento, pero es otra manera de pensar también el espacio. Es una estrategia de experimentación estricta de descomposición de una caja arquitectónica, de una pieza arquitectónica determinada. Y como ejercicio, recuerden el trabajo que ustedes hacen en el curso introductorio, si ustedes tienen esta pieza arquitectónica original, la infinidad de maneras de la descomposición, y que a partir de estrategias claras. El encastre es una estrategia clara, la intersección, la sustracción, la adición. Recuerden el sistema PILAB que veíamos en la clase anterior, cómo contemporáneamente se logran situaciones espaciales concretas, simples también, no es complejizar por complejizar. Entonces, bueno, todo esto no es así nomás que a uno se le ocurre de la nada, ni que un día como estudiantes nos levantamos y se nos ocurre, sino que son ejercicios, son estudios, son investigaciones. Así como ustedes investigan los referentes, creo que merece también un momento que nos detengamos a explorar estas cuestiones espaciales, porque es un insumo, es un aprendizaje que lo van a tener en segundo nivel, en vivienda, pero que durante toda la carrera ustedes van a ver vivienda. Con lo cual, este grado de reflexión en torno a la caja arquitectónica y a las espacialidades internas lo van a tener en tercero, ¿sí? Con una mayor complejidad, lo van a tener en cuarto y en quinto, y sigue hasta que terminan, y cuando se reciben igual. Entonces, explotar las potencialidades de un pensamiento exploratorio en relación al espacio, bueno, es como un ejercicio que no se detiene nunca. ¿Sí? Entonces, bueno, acá veíamos cómo las distintas configuraciones de plantas se apilan para conformar una sola vivienda. Vamos a ver acá también, o sea, si pensamos en operaciones, hablamos de encastre, de movimientos, de que le sustraigo y le sumo a la casa, pero también hablamos de un sistema de movimientos claro, ¿sí? Que es otro de los componentes de proyecto en esta doble casa, y el vacío, fundamentalmente el vacío. Entonces, si quieren, en algún momento yo no tengo problema en que nos detengamos solo en esta casa y la trabajamos desde todos los lugares. En cuanto a distribución también, por ejemplo, bueno, acá hay esa exploración y ese estudio, esa investigación, también se logra gracias a que tiene determinados recursos para mostrarlo, ¿sí? Fíjense que las cajas son los sanitarios, estas pueden llegar a ser las cocinas, y así pueden ustedes tener su propia metodología y recursos y herramientas para entender el proyecto. Acá vemos que cuando parte, esto es distribución, es funcional estricto, pero fíjense que vamos a ir desarrollando, lo violeta se va a desarrollar de esta manera, ¿sí? En los distintos niveles, primer nivel, segundo nivel, como acá va, se achica y crece, se vuelve a achicar, se mantiene de la misma manera, y siempre va a manejar estas dos circulaciones, que son escaleras de un tramo que las
que llega, la retoma, la vuelve a tomar. En algunos casos esta escalera le deja un rellano, una situación de llegada para 2 áreas privadas, 2 áreas de dormir o de estudiar. Pero bueno, me parece interesante en ese sentido esta casa porque van a ir como descubriendo, ¿sí?, a partir del corte y de cada una de las plantas, distintas situaciones espaciales. También acá, fíjense que acá va a dividir los 2 accesos, pero va a plantear un acceso también en rampa para todo lo que es el sector de expansión, en una rampa leve. Bueno, me parece que de esta casa, ya les digo, si quieren nos juntamos aparte para desarrollarla, pero entender, me parece que el apilamiento y el apareamiento no solo son las estrategias posibles. Acá vemos cómo ese muro de hormigón organiza, fíjense que hasta empieza como a ser simple de entender, es el muro de hormigón, se le adosan los sistemas de movimiento, las escaleras, y después va ocupando los espacios que van quedando eh, a partir de esa pared divisoria, que la lleva, es cierto que la lleva al máximo de posibilidades estructurales. Bien, estos son los espacios que logra. Y creo que en ese sentido merece la pena, porque fíjense cómo se potencia al máximo el paisaje urbano exterior que tiene, va logrando distintas escalas internas, que eso no es algo simple de lograr en la vivienda. Bueno, situaciones de alta calidad espacial. Fíjense cómo es clara los recorridos, el sistema de movimiento que tiene. Y bueno, y acá nos vamos a otras casas. Esto es mucho más simple. Son dos casas, 2 bloques de vivienda, en realidad, 2 volúmenes, que se van a organizar trapezoidalmente en función de la geometría con la que se encuentra en la parcela, pero también en función de enfatizar esta situación lineal que la vemos en este caso, cómo se va a conectar a partir de esta especie de acceso de conjunto, que es como el único momento en que se encuentran los habitantes de estas viviendas, y a partir de la delimitación de esta calle y una especie de rampas y puentes que se utilizan, se elevan unos, supongo, medio metro para acceder a las viviendas, para el reconocimiento. Son 2 estructuras, entonces, 2 volúmenes trapezoidales, semigirados, y que permiten esa dirección o ese semigiro, permiten la identificación y la relación entre este espacio y el espacio de expansión. Bueno, como veíamos, semiparalelas entre sí, fíjense que hay una operación geométrica importante también, que va de la mano con el sentido de acceso. En este caso es el desarrollo de las viviendas, es muy simple, como a partir de esta planta de acceso se va a subir a una planta más privada, que va a tener un espacio casi en doble altura, y que lo vamos a ver en las imágenes. También esto habla de un lenguaje determinado, y otra planta que también va a ser, en realidad, perdón, va a subir a esta planta totalmente social y va a tener otra planta un poco más privada. Quizás el corte ayude a entenderlo mejor. Fíjense que esta es la que veíamos hoy en el nivel, este es el nivel de acceso al que se sube y desde el que se sube y desde el que se baja. Y también es importante acá la otra operación, o sea, hasta ahora hablamos de la unidad de vivienda en sí misma, ¿sí? Acá este volumen trapezoidal va a estar dividido por una medianera donde hacia un lado hay una casa y hacia el otro lado hay otra casa. Si hablamos de la unidad de vivienda
con la otra unidad de vivienda, así a escala de agrupamiento, se van a parear. Vemos que la estrategia es un apareamiento y un espejamiento. Se aparean en este caso, fíjense que muchas veces nosotros hablamos del apareamiento por núcleo de servicio, en este caso se van a aparear por escaleras, y va a dejar los núcleos de servicio hacia los bordes que no están contactados con otra vivienda, ¿sí? Hacia los bordes libres. Esto también es una estrategia fundamental. Y también es importante decir que esa situación de organización de servicios se va a dar en una franja o en una banda central de la unidad de vivienda, porque le permite justamente liberar la relación con el exterior y liberar la relación con el exterior. Entonces, bueno, también fíjense cómo hay un tema del diseño de la quinta fachada, la cubierta, donde el diseño o la apertura le permite una entrada de luz, ¿sí? Cuando hablamos de lucarnas, también estamos en una zona donde quizás las horas diurnas son menores, donde la captación solar se intenta lograr desde la arquitectura, porque no tienen demasiadas horas de sol. Entonces, bueno, son estrategias, pero es importante que pone en discusión la quinta fachada, que es la cubierta, que en general la entendemos como una losa llena, cerrada, que no tiene conexión con el cielo, digámoslo así un poco poéticamente. Bueno, no tengo demasiado más que decir en este sentido. Vamos a pasar a la otra diapositiva, que bueno, acá esta idea del puente es un poco clarificar, exagerar las condiciones, las pocas condiciones o mínimas condiciones topográficas con las que se encuentra, pero sí intenta jerarquizar esa situación de acceso a partir de esta plataforma un poquito más elevada, y también una dimensión específica, una dimensión pensada para lo que es el acceso. Si vemos, acá se ve estas loyas semicubiertas, y ahí acuérdense de las casas en Pessac que vimos de Le Corbusier en la charla anterior, como la terraza y el vacío, y esa apertura en la cubierta brinda cierta privacidad y cierto espacio también que puede ser cubierto o semicubierto, pero en relación con el espacio urbano que le toca, donde está ubicado, ¿sí? El sector que le toca trabajar. Vamos a otras casas en México, nos movemos de un lado al otro, pero estas casas me interesa más que nada acá y en la ubicación replantear un poco, o intentan los autores, replantear el lugar común en el que cayeron los condominios, ¿sí? Esta idea de condominio, donde se parcela, se tiene una parcela, una macroparcela quizás, se la parcela en unidades menores y cada uno vive en su propia casa, sin interactuar. Esto es un poco la discusión de la importancia, o en la que queremos enfatizar la importancia de los espacios de encuentro en este tipo de viviendas. Entonces, en este caso también va a estar definido por una calle peatonal que organiza 8 volúmenes, que en este caso cada uno de estos volúmenes no es una vivienda y otra vivienda por acá, sino que van a recuperar a partir de la altura y una situación de puente, se van a conectar y van a terminar de conformar lo que es una unidad de vivienda. Van a tener los accesos al cero, como vemos, sobre uno de los laterales, y eso le va a permitir después conectarse en el otro nivel con la vivienda. Entonces, en el corte se ve esta situación, hay una idea de paso y de recorrido que justamente está definido por la tensión entre estos dos volúmenes. Ahí me suena el teléfono. Acá lo vemos, tenemos un nivel que es el primer nivel de cochera, un nivel semi-enterrado que es el nivel de cocheras, y después se va a desarrollar el conjunto en esta planta cero. Vemos que entonces
están planteados los accesos, ¿sí? 3 accesos, como veíamos, 4 accesos en realidad, como lo veíamos acá simplificado en el esquema, 4 accesos que se va a acceder a cada una de las viviendas y va a permitir, bueno, en este caso se va a componer la parte social del volumen con la parte privada que está del otro lado. Vemos cómo eso genera esa situación de puente a la que aludíamos y una especie de espacio intermedio que es semipúblico, que lo trapezoidal, como veíamos desde la geometría, enfatiza o tensiona los volúmenes y las estrategias de giro y enfrentamiento de cada uno de los volúmenes, como lo vemos acá, de estos 4 volúmenes. Bueno, se jerarquiza quizás la situación del acceso también, quería decirlo, esta situación, fíjense que en esta situación de acceso, este puente le permite la jerarquización también, y por ahí lo que tenemos para cuestionar es que esta calle, o para comparar con el del conjunto de cribos, esta calle en cribos va a conectar 2 calles, y en ese sentido se enriquece muchísimo, resulta obviamente mucho más interesante. En el caso de este conjunto, lamentablemente, cuando termina el recorrido, el interesante recorrido, termina en una medianera. Eso quizás es una de las críticas que podemos establecer. En el caso de la unidad de vivienda, que lo vemos en el caso de la unidad de vivienda, vemos cómo se conecta la parte social con la parte privada y sectoriza de la misma manera el resto de las viviendas, siempre sectorizadas en 2 partes. Acá vemos esos puentes vidriados y también estos puentes vidriados, que son estos 3, cómo se conecta la parte social de una vivienda con la parte privada. Vemos que el nivel de esa especie de pasaje que termina lamentablemente en la medianera está definido, está un poco más bajo que el nivel de calle, y a partir de ese recorrido también, de esa situación de calle, se define el acceso al resto de los niveles. ¿Ven? Acá vemos cada uno de los accesos. Esta parte es la parte social de la vivienda, que conectada por el puente completa con la parte privada. Bien. Otro conjunto que veíamos, y este es un conjunto en Citibel, que son 3 unidades, bajamos de escala bastante, y son casas, la tipología, digamos, original es la casa patio, ¿sí? Como recordemos las casas de Mies. La idea de conjunto acá, y también es importante el descubrir cuáles son las operaciones, hay una idea de repetición, ¿sí? De 3 volúmenes, 3 unidades de vivienda similares, pero que el desplazamiento les permite lograr un reconocimiento de cada una de las unidades de vivienda y aprovechar el espacio vacío de patio al máximo. Entonces, son casas que están en Citibel, del estudio de Shams y Estremera y Asociados, y Gabernet creo que es, y bueno, y van a trabajar de esta manera. Ese desplazamiento le permite en algunos casos acceder, las 3 van a acceder por el mismo lugar, van a tener el acceso al frente, ¿sí? Esta es la calle, y en algunos casos va a ir compensando el espacio vacío adelante de la vivienda o atrás de la vivienda. Fíjense que todas tienen la misma situación. La secuencia que busca, o uno de los objetivos, es no enfrentar lo privado y lo social. Y acá, cuando le toca enfrentar parte de los límites del borde de la vivienda, se enfrenta privado y privado. Eso también es una estrategia porque siempre, fíjense que va a ganar la parte social de la vivienda, va a ganar la doble orientación,
la doble situación visual hacia el exterior y hacia el interior del patio. Entonces, bueno, hay un trabajo y un pensar cuando le toca enfrentar lo social y lo privado. Siempre va a tener un patio y estos paramentos, estos límites, también los va a trabajar de la misma manera, teniendo el aventanamiento mucho más chico, controlado y en algunos casos elevado de la visual, del nivel de visual de un hombre. Acá vemos, bueno, cómo se desarrollan las viviendas, esta compensación que decimos busca también otorgar calidades espaciales y trabajar el tema del asoleamiento, repensar el tema del asoleamiento. Acá vemos que también podemos analizarlo desde la cuestión de la unidad de vivienda. Es una vivienda, una unidad, una célula que va a trabajar con un borde ciego y otro borde ciego y dos caras libres, ¿sí? Esto también es importante, es una vivienda alargada, la proporción es alargada, poco profunda y, como decíamos, dos caras ciegas, dos caras libres. Las zonas, la agrupación de zonas húmedas también lo agrupa, no sé si hablar de un apareamiento, pero es un agrupamiento que es otra de las estrategias, ¿no? de la zona húmeda, que el trabajo fíjense que acá no siempre el aventanamiento o va a pensar un aventanamiento diferenciado para lograr potenciar esas relaciones con el exterior y también con la ventilación. Bueno, algo más, sí. Bueno, una cuestión importante también es cómo el monomaterial, el hormigón, la madera y el vidrio, va a dar esa idea de conjunto, ¿sí? Las tres unidades de vivienda van a estar tratadas de la misma manera. Este es el anteúltimo, ya estamos terminando. Bueno, esto es un barrio residencial de escala media en Rosario, este es un conjunto. Y también este proyecto es un ensayo de reflexión sobre cómo intervenir en una manzana tradicional, ¿sí? Va a trabajar un prisma alargado, ¿sí? Un cuerpo arquitectónico, una pieza arquitectónica alargada, para continuar con el perfil urbano con el que se encuentra, y va a soltar 4 volúmenes para lograr una especie de esponjonamiento, de permeabilidad en relación al corazón de manzana. Esa es como una estrategia general, es un barrio residencial de escala media, y así vemos como con este volumen va a continuar una situación de perfil urbano, ¿sí? de escala más doméstica, y también los volúmenes aislados en ese corazón de manzana van a lograr justamente esa unidad de conjunto o esa idea de conjunto a partir de conectarse con las terrazas. La organización está dada también, y lo vemos acá, por un patio central, que es una estrategia para reforzar justamente esa idea del espacio de asociación, del encontrarse, ¿sí? Del colectivo, y de relacionar lo estrictamente público, como es la vereda, con lo privado, como son los accesos a cada una de las unidades de vivienda, que las va a trabajar del patio por estas situaciones de acceso directo, en estos simples, o va a subir a unos dúplex que se encuentran en la parte alta, en el primer nivel. Hacia la pieza arquitectónica que veíamos, que es la que va a estar en contacto con la calle, va a subir por esta especie de hall, donde, ahora lo vamos a ver en la planta siguiente, va a llegar a esta circulación corredor horizontal, longitudinal, y va a acceder a estas viviendas, a cada una de estas viviendas que también se desarrollan en simples, y subir a un nivel similar. Bueno, al mismo nivel apilado está el mismo nivel.
Algo que me quedaba, bueno, en cuanto al corte también es fundamental, la estrategia de corte que tiene, donde en esta situación se va a ubicar el espacio común, ¿sí? El Zoom o una guardería, creo que también habla de guardería. Este es el patio central y fíjense cómo se despega de la medianera preexistente para armar una especie de patios privados. Todo esto, la gradación, está súper clara en este corte, la gradación desde lo más público hasta lo más privado. Y cómo esa gradación merece una determinada dimensión y proporción también, en tanto en este sentido como en altura. Vemos este corte simplificado donde uno piensa qué pasaría si este nivel no está, bueno, la entrada de sol y demás temas. Bueno, vemos acá, ven, este es el acceso principal que lo va a llevar de la vereda por esta situación semicubierta, que la vamos a ver en una imagen, llega a este patio, se distribuye a cada una de las unidades de vivienda y queda este lugar que es una especie de guardería o Zoom, como les comentaba. Bueno, acá es importante reconocer que hay un módulo de servicio, ¿sí? Donde se van a agrupar y en este caso sí a parear y apilar casi todos los servicios, un módulo de uso, que es el módulo donde se desarrollan tanto las partes sociales como las privadas de la vivienda, y que en este caso está puesto en este sentido longitudinal que las va a ir apareando, y en este caso diferente va a estar puesto en el otro sentido. Fíjense que acá hablamos de una unidad de vivienda con una cara ciega, otra cara semiciega porque va a tener una terraza, y dos caras libres. En este sentido, fíjense que los módulos de servicio están lateralizados. También reconocer esta estrategia es fundamental. Bueno, y acá vamos a tener las distintas variantes de un simple en planta baja, otro simple en planta baja, quizás con un espacio de patio interno con otra dimensión, con mayor superficie, y el dúplex que se apila arriba del simple en planta baja, que también tiene esa opción del crecimiento de la vivienda tomando parte de la superficie de expansión. Bien, acá vemos los espacios exteriores, perdón, pero me distrae la gente de mi familia que anda dando vueltas por acá. Los espacios exteriores, acá vemos esa especie de guardería, el semicubierto de acceso, el patio interno que no deja de estar conectado con la vereda, con la calle pública, eso lo enriquece al conjunto, y las situaciones de llegada a los dúplex que están apilados sobre los simples. Bien. Este sí es el último conjunto, que es un conjunto de vivienda. Ustedes lo analizaron también en Santiago de Chile, es el último que vamos a ver, y también un poco esa calle interna, que la vemos acá, busca generar o retomar esa vida en comunidad, un poco cuestionando la idea de condominio tradicional. Estas son 6 viviendas también, que fíjense que a pesar de verse como casas unifamiliares, como vivienda unifamiliar, logran una unidad de conjunto a partir de un lenguaje determinado. Y también podemos ver o diferenciar esta idea de conjunto que no va a seguir la regularidad ni la repetición de lo que tradicionalmente nosotros entendemos como casa senilera. Y la estrategia que yo encuentro acá, o la operación más valiosa, que supongo que la han analizado, tiene que ver con cómo un volumen de un nivel de planta cero, o cómo se diseña uno de los volúmenes, el que va a estar en planta cero, en relación al que se va a desarrollar en el primer nivel. Acá yo lo dibujé en gris, y arriba va a estar el dibujo en un gris más oscuro, negro, de cómo esa unidad de vivienda se desarrolla, se superpone en el primer nivel. Entonces,
la irregularidad, si bien van a guardar una rigurosidad, obviamente en cuanto al apilamiento y a la modulación estructural, creo que la diferenciación del volumen de planta baja del de la planta alta, otorgando, en este caso, cuando se desplaza una terraza y en este caso, cuando se desplaza una especie de semicubierto de acceso, es lo que le da la riqueza. Fíjense, acá está desglosado la planta baja y en cada una de las unidades esa estrategia, esa operación, que creo que es la más valiosa que tiene el conjunto, se da de manera distinta. Entonces, esa operación es la que permite terrazas en algún caso o semicubiertos de acceso. Vamos a ver si lo vemos. Acá, por ejemplo, ese nivel que se genera ese corrimiento, fíjense que acá en este nivel 0 vamos a tener esta especie de semicubierto que acá arriba lo completa, y cómo el nivel de arriba se recorta para usar parte de la cubierta del nivel de abajo, ¿sí? Entonces, ese diseño de la forma no es caprichoso en este conjunto, sino que el tener un volumen en un nivel y superponerlo a otro volumen es lo que justamente permite que a partir del corrimiento y desplazamiento se logren dos espacios, al menos dos, de una calidad y una escala diferenciada, como el recurrir a que el acceso esté cubierto y al tener un espacio de expansión en planta alta. Bueno, creo que es, a ver si hay algo más en este caso. Una cosa que quería decir en relación a esto, que tiene que ver que no entramos en toda esta organización armado de cada una de las partes de la vivienda, pero en este caso solo observar y que es algo que después nosotros lo vemos en los trabajos finales, eh, que quizás la dimensión, en este caso del dormitorio, está súper ajustada y no permite que entre la cama y el límite, el borde en la ventana, haya un espacio. Esto lo dejo como crítica planteada porque, bueno, quizás en las dimensiones o en el módulo, yo sé que estuvieron corrigiendo cuestiones de modulación, de cuánto es el módulo mínimo, algunos hablaban de 3x3, bueno, creo que en ese ir y venir entre la unidad de vivienda y el agrupamiento, y el agrupamiento y la unidad de vivienda, también pensar las dimensiones y la modulación que yo estoy tomando para una de las partes de la vivienda, cómo va a incidir en el resto del agrupamiento. Bueno, creo que no hay más. Están los ejemplos, estoy abierta a que conversemos cuando quieran, si quieren que tomemos algún ejemplo en particular, así como el más complejo como el de Holanda, si quieren que trabajemos en eso, estoy totalmente disponible. Les deseo un buen trabajo y gracias por escuchar.